Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más fundamentales de la tradición judeocristiana, la caída del hombre, que se encuentra en el capítulo 3 del Génesis. Es un relato que, de verdad, ha moldeado por milenios la forma en que entendemos la naturaleza humana. Y es que esta historia de hace miles de años busca darle una respuesta a algo que nos preguntamos, pues, siempre. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? Intenta explicar esa sensación que a veces tenemos de que algo no está del todo bien, como si algo se hubiera roto en nuestra experiencia. La escena inicial es idílica. Estamos en el jardín del Edén, un auténtico paraíso. Adán y Eva viven en total armonía con Dios, con la naturaleza, con todo. Y solo tenían una regla, una sola: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así de simple. Pero claro, aquí es cuando todo se complica. Entra en escena un personaje clave, la serpiente, que el texto describe como el animal más astuto de todos. Y con su llegada, el conflicto está a punto de estallar. Ojo con esto, porque la táctica de la serpiente es súper inteligente. No llega y acusa, no. Lanza una pregunta que, de forma muy sutil, exagera y distorsiona lo que Dios había dicho. La intención es clarísima: plantar la primera semilla de duda sobre la bondad de su creador. Y lo interesante es que la decisión de Eva no es algo impulsivo, de un segundo. Fue todo un proceso mental. Primero, el apetito. Vio que el fruto se veía bueno para comer. Segundo, la estética. Le pareció atractivo, ¿no? Agradable a la vista. Y el golpe final, la ambición, el deseo de obtener sabiduría. Y con esa evaluación, tomó el fruto, comió y se lo dio a Adán, que estaba con ella y comió también. El efecto es instantáneo. Es como si se encendiera una luz que antes estaba apagada. La inocencia se esfuma y en su lugar aparece algo totalmente nuevo para ellos: la vergüenza. Lo primero que hacen es esconderse, intentar cubrirse. El miedo acababa de entrar en el mundo. Bueno, y aquí la atmósfera de la historia cambia por completo. De repente, ya no hay paz. Dios llega al jardín, y en lugar de salir a su encuentro como antes, Adán y Eva se ocultan. La confrontación, por supuesto, es inevitable. Y en este momento vemos algo que, seamos sinceros, nos suena muy familiar: la tendencia a echarle la culpa a otro. Cuando Dios le pregunta a Adán, él no dice «fui yo», no. Señala a Eva, y de paso indirectamente a Dios. Y Eva, a su vez, le echa la culpa a la serpiente. Nadie asume su responsabilidad. Y entonces llegan las consecuencias directas, los juicios. Para la serpiente, arrastrarse por el suelo y una enemistad eterna con los humanos. Para la mujer, dolor en el parto y una relación de conflicto con su esposo. Para el hombre, una vida de trabajo duro, luchando contra la tierra. Y para toda la humanidad, la consecuencia final, la mortalidad. La idea de que polvo eres y al polvo volverás. Pero, y esto es clave, justo en medio de la maldición a la serpiente, hay algo que los teólogos llaman el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Es como un primer rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una profecía de que un descendiente de Eva algún día vencerá al mal. Y justo cuando parece que todo es juicio, que todo es castigo y consecuencias negativas, la historia da otro giro. Nos va a mostrar una cara diferente, una que coexiste con la justicia. Porque a pesar de la desobediencia, a pesar de las mentiras y las consecuencias, la historia nos sorprende con algo inesperado. Un acto de cuidado que contrasta muchísimo con la dureza del momento. Pensemos en esto un segundo. Ellos intentaron cubrir su vergüenza con unas simples hojas, pero Dios mismo interviene y les hace ropa de piel, algo mucho más duradero y real. Es un gesto increíblemente poderoso de provisión y misericordia, que demuestra que incluso ahí su cuidado no los había abandonado. Y luego, claro, viene la expulsión del Edén, que a primera vista parece solo un castigo, pero es más complejo. Al sacarlos, Dios también les impide el acceso al árbol de la vida. O sea, de alguna manera es un acto de protección para evitar que quedaran atrapados para siempre en ese estado de sufrimiento. Ok, ya vimos la historia. Ahora, demos un paso atrás y analicemos los grandes temas. ¿Qué nos enseña realmente este relato? ¿Por qué después de tanto tiempo nos sigue diciendo algo?
En pocas palabras, la historia analiza cómo funciona la tentación, el efecto dominó que tienen nuestras acciones y esa tendencia tan humana de evitar la culpa. Pero sobre todo, nos presenta una imagen muy compleja de Dios, un ser que es justo, sí, pero que al mismo tiempo es profundamente misericordioso. Y aquí hay una frase que teológicamente es fascinante. Cuando Dios dice que el ser humano es como uno de nosotros, en plural, muchos teólogos ven en ese nosotros una de las primeras pistas, una semillita de lo que siglos más tarde se conocería como la doctrina de la Trinidad. Bien, y todo esto, que suena a historia antigua, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues su relevancia no está solo en el pasado. Nos da una perspectiva muy profunda sobre la condición humana, que es universal y atemporal. Al final nos deja con un mensaje de dos caras, muy potente. Por un lado, una advertencia muy seria. Nuestras decisiones importan y tienen consecuencias, a veces enormes y duraderas. Pero por otro lado, una promesa que incluso ahí, en medio de los errores, la gracia no desaparece del todo. En definitiva, la historia de la caída es como mirarse en un espejo. Nos muestra nuestra propia fragilidad, nuestra capacidad para equivocarnos. Pero al mismo tiempo, y esto es lo más importante, nos refleja la presencia constante de la gracia. Y esa tensión, esa lucha entre quiénes somos y quiénes podemos ser, bueno, eso es gran parte de lo que significa ser humano.